Los altos quieren ser bajos, los bajos quieren ser altos. Las rubias o los rubios quieren ser pelinegras y las pelinegras quieren ser rubias. Los viejos quieren ser jóvenes y los jóvenes quieren ser viejos. Los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar muertos. No, así no era, así no era. Vivimos en un mundo donde el otro quiere ser todo lo diferente. Y llevaría a preguntarnos cuáles serían los patrones de secuencia que nos podrían llevar realmente a ser unas personas totalmente felices. Hay una paradoja alrededor de comenzar a medir y a entender qué es lo que sentimos y qué es que eso que sentimos sea capaz de demostrarnos qué podemos hacer. Y la historia realmente arranca un día que me pierdo y voy a dar a un parque, a una plazoleta, donde había un tipo vestido de una manera particular, con el cabello largo, un poco medio, parecía sucio, hablándole a mucha gente y la gente se paraba y lo miraba y hacía, y se reía. Un cuentero. Y yo decía, wow, yo quiero hacer eso en mi vida. Lo que más me impresionó fue que después cobró. Así que en este momento vamos a pasar por cada uno. No, pero dijo algo tan bonito y tan maravilloso que me sorprendió la narrativa. Y dije, quiero aprender a hacerlo y quiero hacerlo el resto de mi vida. Pero después estudié marketing, me fui a hacer una maestría en marketing internacional y hubo la necesidad de empezar a trabajar y empecé a trabajar en el mundo corporativo y el sueño parecía que se estaba acabando. Hasta que un día descubrí que el mundo de la felicidad me llamaba cuando por fin, después de tanto tiempo, me divorcié. Y es que ya no había amor entre los dos. Ella ya no me quería, yo ya no la quería y descubrí que no hay acto de amor más grande y valiente que un buen divorcio. Pero me divorcié porque le fui infiel y comencé a buscar en CompuTrabajo, en Zona Jobs, en LinkedIn y en todos los portales de trabajo. Y es que no me separé de mi esposa, de mi amor. Me separé de lo que hacía todos los días de mi vida. Me divorcié de lo que aparentemente tenía que ser lo más feliz que me haría en la vida, convertir mi camino en trascendencia. Descubrí que la vida es demasiado corta como para tener el trabajo equivocado. Y ese momento marcó mi propósito alrededor de empezar a crear y a llevar a diferentes espacios y escenarios momentos únicos que inspiraran a otras personas y que los llevaran a sacar su máximo potencial, pero sobre todo a encontrar un camino de felicidad. Que lográramos conectar con las personas y que no fuera un propósito único para nosotros, sino para entender cómo jugando, cómo divirtiéndose y sobre todo cómo reflexionando en ese proceso, pudiesen definitivamente encontrar el camino de sentirse mejor. Comenzamos a romper esquemas a partir de cómo los equipos de trabajo innovaban y desarrollaban líderes que tuvieran un potencial único y diferenciador. Creamos programas de felicidad, creamos programas que impactaran socialmente a las personas en empresas donde lográbamos conectar equipos para que el final de un taller fuera a impactar a personas en condición de vulnerabilidad. Entregamos más de 120 bicicletas en un taller con una organización a lo largo de 3 meses para niños que nunca en su vida habían tenido una bicicleta. Les transformamos su tristeza en sonrisa. Hicimos que aparecieran momentos de espacio divertidos y únicos, pero en ese camino también descubrí las ETM, las enfermedades de transmisión mental. La estrespatitis, una patada en el hígado de tanto trabajo, ¿sí? El amargococo, ¿han tenido amargococo? ¿Sí? El amargococo, la hirampión, la envidierina, que es mejor despertarla que sentirla, ¿cierto? Y la mala influencia, esa, que ronda y ronda y ronda. Y nos comenzaron a dañar, así que con ese concepto creativo convertí el marketing y lo que hacía en algo que pudiese transformar a las personas. Y en ese proceso fue algo maravilloso entender que el mensaje tenía que ser medido. Porque si no sabía qué estaba pasando del otro lado, no podría entender qué estaba sintiendo la gente. Y comenzar a medirlo fue el reto más grande alrededor de la pregunta clave. La pregunta importante que siempre hago es, ¿ustedes son felices? ¿Ustedes son felices? Uy, se les nota.
Oiga, nunca había tenido un público tan feliz. ¿Ustedes son felices? Bueno, acuérdense de avisarle a la cara. ¿Listo? Es a la última que uno le avisa. Uno dice, ¿usted es feliz? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema o qué? En 1969, Gary Robertson, un fotógrafo americano, agarra su cámara y toma esta foto que me encanta. Porque tú en la vida decides si te sientas en la tercera fila o en la primera fila. Tú decides qué actitud le pones a ese carrusel de la vida que tiene subidas y bajadas. Y es que una cosa es estar contento y otra muy diferente es ser feliz. Pero en el camino, avisarle a la cara fue la clave que nos llevó a entender que se podía encontrar quizás una respuesta ante un estímulo cotidiano. Por allá, cuando en 1972 el doctor Paul Ekman decide publicar un estudio que hizo después de haber visitado y haber estado estudiando una tribu que culturalmente no estaba permeada por ninguna conducta de poblaciones que ya tenían definido que sus expresiones faciales demostraban cuáles eran sus emociones. Y se internó en Nueva Guinea para poder entenderlo y las clasificó. Y clasificó esas emociones que podríamos nosotros tener alrededor de lo que expresamos en esos momentos claves. Y al resolverlo, creó un sistema de codificación que ayudaba a que esas emociones pudiesen transmitir algo en lo que hace uno muchas veces, la cara. ¿Han notado que la actitud cuando nuestra sonrisa asume con otros intentan copiarlo muchas veces? Y eso nos dio una respuesta interesante que comenzamos a utilizar y comencé a utilizar entendiendo que la tecnología hoy nos podía facilitar la vida y facilitarla era llevarnos al siguiente nivel para poder crecer personalmente y realmente encontrar el camino de la felicidad. El que la tecnología me ayudara y me encontrara comenzó por medirse de una manera más simple con un formulario semiestructurado, en los eventos, en las actividades, en los programas de felicidad. Pero comenzamos a observar las conductas que tenían las personas y dijimos, hay algo más que puede ir profundo en este tema. Es así como mediante diferentes herramientas y un desarrollo tecnológico propio, comenzamos a utilizar las cámaras que grababan a la audiencia, a las personas que escuchaban estos mensajes, para poder saber identificar dentro de ese mismo sistema qué estaban mostrando, pero qué estaban sintiendo. Y es así como comienza el proceso de llevar este entorno y evaluar qué cara ponía la gente y en qué momento y cuántas emociones por minuto podrían expresar alrededor de emociones altamente positivas, emociones de foco, sentirse cansados o quizás sentirse abrumados o disgustados por algo que podía haber dicho. Y en ese proceso medirlo en el tiempo y saber cuáles fueron las tendencias más altas o más bajas frente a ese mensaje que queríamos llevar. ¿Qué nos mejoró y qué nos ayudó? A saber en qué momento hacer pausas, a saber en qué momento conectar un mensaje más importante, a saber en qué momento expresar o invitar a la reflexión con una historia. Y esas emociones que nos fueron llevando por ese camino nos mostraban que habían formas diferentes de enseñar, que no era únicamente la forma tradicional, sino que el juego podía ser una de ellas. Que quizás la interacción con unas actividades puntuales de cada una de las personas también nos podría ayudar. Y sobre todo entender que esas emociones itinerantes tenían que seguir existiendo, porque las emociones no son positivas o negativas, son agradables o desagradables. Y tienes que sentir las agradables y las desagradables. Porque en el estándar hablar de felicidad no solamente es hablar de el mundo bonito y mágico, que más allá que pasar a solo la fantasía de todo lo positivo que existe en el mundo, es hablar de lo duro que es vivir y de lo difícil que puede ser. Porque cuando hablamos de felicidad también hay que hablar de infelicidad. Porque la felicidad es una decisión y ser feliz es una decisión, pero no todo el mundo puede decidir. Porque en ese proceso la tecnología, los hábitos, la forma en cómo viven las personas y el uso de eso para aprender algo de nosotros mismos nos daba un secreto revelado. Pero la epifanía ocurrió un día que al bajarme de un escenario después de hacer esto que se convirtió en lo que más amo hacer en la vida y más disfruto, una persona
que estaba en el público se me acercó y me conmovió tanto el hecho de su mirada llena de lágrimas después de haber estado en todo el proceso y me abrazó. Y al abrazarme, me abrazaba con tal fuerza que quizás comencé a sentir ese miedo de qué es lo que hay en el corazón de una persona con este desespero. Y me dijo: anoche tenía un arma apuntando a mi cabeza. Y estuve a punto de acabar con el sufrimiento que creo que no tiene salida. Pero por alguna extraña razón decidí darme la oportunidad de venir a escuchar un mensaje que me pudiese ayudar en esta incertidumbre. Y fue así como decidí no hacerlo y hoy salgo con otra visión de vida totalmente distinta, con otras ganas de vivir y entendiendo que hay cosas que no puedo controlar, pero como las asumo y con la actitud que las asumo, puedo cambiar por lo menos mi mundo. Esto me conmovió tanto que con el equipo decidimos sacar solamente la medición de lo que esa persona llegó a sentir ese día. Y lo que me sorprendió más fue que al principio del inicio de ese espacio, esta persona llegó con los puntos más altos de sentirse abrumado, de emociones que no eran para su vida, que no le que lo estaban pasando y que le tenían que pasar. Pero como a lo largo del tiempo que transcurría y las emociones eran latentes para él, su percepción emocional y el mensaje de lo que fui a llevar en ese momento transformó lo que sentía. Emociones por minuto y en ese plano de tiempo, emociones que transformaban. Ese día me di cuenta que absolutamente todos nosotros, con palabras, con hechos, con la interacción y con la posibilidad infinita que tenemos de compartir con otros, podemos salvar vidas. ¿Cuántas vidas han salvado hoy? ¿Cuántas vidas hemos salvado alrededor de por lo menos escuchar a alguien? ¿Cuántas vidas hemos salvado por lo menos alrededor de dar una palabra de aliento? ¿Cuántas vidas nos hemos atrevido nosotros mismos a salvar cuando nos miramos al espejo y decidimos sonreír? Porque en ese proceso podría uno comenzar a entender que la tecnología nos va a reemplazar y que si es capaz de medir todo esto, imagínate todo lo que va a poder hacer. Pero creo que me atrevería a decir que lo único impredecible para la tecnología es el potencial humano de lo que no sabe que puede hacer, como la fe, como la bondad, como la resiliencia y esa capacidad que tiene de volver a surgir, como la esperanza y la convicción absoluta de que algo mejor puede pasar, como el amor, un motor que nos mueve, pero definitivamente la capacidad de creer que en la vida puede ser feliz. Quizás cuando nos atrevemos a salir por nosotros mismos, dejar de únicamente medir lo que sentimos y sentir intensamente, es que somos capaces de vincular a otros, de emocionar a otros, de hacer que las personas sientan de corazón a corazón que si son felices hay que avisarle a la cara. Que la paradoja no solamente está en medir lo que sentimos, sino que puede estar en vivir alrededor de cómo vivimos y el por qué lo hacemos, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. No solo para nosotros, sino para los que nos rodean y los que hacen que al final de cuentas pudiésemos preguntarnos si ese realmente es el algoritmo de la felicidad. La paradoja de medir lo que sentimos. Muchísimas gracias.